¿Sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, eso. Si me muevo para acá, la distancia de este plano va a ser 1. La distancia a ese punto va a ser 1 y el target nos ayuda. Perdón. La motricidad fina nunca funciona bien. Si nosotros tomamos de referencia este vector normal que apunta para allá, supongamos, los circuitos van a estar siempre a distancia 1, un vector normal. O sea, como una cuadra para allá. Pueden estar a 2, a 3 o 4, pero siempre más para allá. Y yo quiero que los puntos X estén a al menos una cuadra para atrás. ¿Sí? O sea, como que nosotros medimos una dirección. Entonces, cuando nosotros queramos mirar los datos que sean -1, como esta distancia va a ser negativa y el target va a ser negativo, esto me queda igual más grande que 1. ¿Sí? Es como, por eso lo definimos así, porque matemáticamente nos es más fácil y no tenemos que hacer cuentas. Entonces, por las dudas, no sé creo que no hay una materia que veamos cosas de geometría acá. No sé si análisis matemático 1, por ahí, pero yo les escribo las fórmulas, las pueden sacar con Pitágoras tranquilamente. La distancia de un punto cualquiera a un plano es esta. Al plano concreto que estamos viendo nosotros, ¿no? Para este punto x1, la distancia al plano que definimos por acá está escrita así. Fíjense que nosotros lo dividimos por el módulo de W. Y el módulo de W es básicamente cuán larga o cuán angostita es el vector, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que la distancia... Perdón, y si nosotros queremos medir la distancia al punto más cercano, que es esto por acá, esto nos va a dar 1 sobre el vector de W. Esta es un poco la gracia de todo eso. Y este vector más cercano, o este margen, si quieren, va a ser -1 sobre la norma de W. Esto es geometría, no se preocupen demasiado, pero eso es lo que da. Entonces, el margen, que va a ser esta distancia por acá, o sea, desde el punto más cercano 1 hasta el punto más cercano -1, esto tiene que ser cuadrado y simétrico, no necesariamente puede ser así, pero la idea es que dé, va a ser 2 sobre el vector o la norma del vector W, ¿ok? Entonces, Perdón, pero W es la normal del plano. W sí es el vector normal al plano. ¿Y por qué distancia es 1 sobre W? Hay un anexo atrás que hago la demostración, pero es así. O sea, si querés la hacemos, pero... Esto es una cuestión geométrica, digamos. Nada más. Bien. Entonces, nosotros queremos que este margen M sea lo más grande posible. Y la expresión de M que tenemos es 2 veces o 2 sobre la norma de W. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la norma de W para que M sea lo más grande posible? Que sea lo más chico posible, ¿ok? Fantástico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que nosotros vamos a encontrar en definitiva, la cuenta que tenemos que pensar, es encontrar el argumento mínimo de W y de B, de, si quieren, esto se imaginarán que yo lo escribo así por simplicidad, para que no me quede una raíz y después cuando yo lo derive, que esto se vaya. Pero es lo mismo que contar el argumento mínimo de la norma de W. O sea, lo que es minimizar algo es lo mismo que minimizar su cuadrado. Eso quiero decir. Y le tenemos que poner una restricción que va a ser la que escribimos acá. Que para todo conjunto, para todo dato que agarremos, la distancia tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ok? Este es básicamente el planteo en general de todo lo que estamos discutiendo. Necesitamos encontrar un plano que separe que tenga el margen lo más grande posible respecto a sus puntos y que todos los puntos estén a una distancia de al menos 1
1 o menos 1, pero en norma 1 del plano, ¿sí? Nosotros ya discutimos un poco cómo hacer esto, cómo hacer las cuentas, y básicamente habíamos reescrito esto por acá, de esta forma. Para aplicar multiplicadores de Lagrange, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento dijimos, che, queremos derivar una función de verosimilitud, en softmax por ejemplo, y queremos que todos los coeficientes sumen 1, entonces esa restricción se la escribo así y meto multiplicadores de Lagrange. Hasta acá, por lo menos, estamos con la idea de lo que queremos hacer. Sí, dale. Tengo una pregunta. Sí. Tranquilo. Los puntos acá están perpendiculares, sería la regla del módulo. Sí. Para no mezclar cosas, como la regla de la mano derecha. Sí, siempre es la distancia mínima igual perpendicular, ¿no? O sea, yo de este punto al plano, lo mínimo que puedo recorrer es esta línea recta. Si yo me voy para acá o para acá, siempre recorro más distancia. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, perdón? Sí, por eso, para relacionarnos con la regla de la mano derecha, esto, sí. Los puntos son perpendiculares. Exacto. Bien. Entonces. ¿Puedo hacer una breve introducción, como ya tarde? Sí. Nosotros acá tenemos dos conjuntos de datos, azules y violetas. Y lo que queremos encontrar es el plano que mejor separe esas dos clases. Acá tenemos infinidad de planos, ¿no? O sea, podemos elegir esta, esta o esta, y todo eso separa igual las dos clases. La pregunta es cuál de todas elegimos. Entonces, lo que dice Vapnik es, che, encontremos el plano que tenga el mayor margen posible, y el margen es la distancia entre el plano y los puntos, ¿sí? O sea, me conviene este respecto a este otro, o si pongo una línea acá, porque esta distancia es más chiquita que esta distancia de por acá. Entonces, más o menos es bastante intuitivo que lo que nosotros hacemos es, lo ponemos medio en el medio de los puntos más cercanos. Entonces, lo que dijimos es, bueno, para cumplir esa condición, lo que dice Vapnik es, hacete un margen y pedí que la distancia del punto al margen sea mayor que 1. ¿Sí? Si un punto estuviese sobre este plano sería 0, nosotros le pedimos una distancia grande, digamos, o la más grande posible. Por acá calculamos que la distancia de un punto del plano es esta, por lo tanto, el margen queda por acá. ¿Okay? Entonces, nosotros que lo queremos maximizar es este margen, que es lo mismo que minimizar este número. Si este es muy chiquito, esto es muy grande en general. Entonces, con todo esto llegamos a esta situación. Decimos, che, quiero encontrar el W y el B para minimizar esto, y además para pedir que todos los puntos estén al menos una distancia, y las distancias se miden con la norma del vector normal, del plano. Entonces yo quiero que todos los puntos menos 1, que son los X, estén de acá para abajo, y todos los puntos 1 estén de acá para arriba. Eso. Bien. Entonces, voy a borrar por acá. En definitiva, si nosotros usamos esa última parte, podemos plantear básicamente una función de verosimilitud, tal cual la venimos planteando siempre, ¿no? En general usamos el logaritmo, acá no vamos a usar el logaritmo, pero queremos encontrar los parámetros W, B, I. Voy a poner lambda en general, pero vamos a ver cuál es el truquito. De esto que tengo por aquí. W al cuadrado, menos, y esta es la parte que nosotros siempre decíamos de multiplicadores de Lagrange, ¿no? Tenemos que poner menos un lambda i, vamos a poner acá, esto es de igual 1 hasta n, acá tengo, de la restricción. Alright. ¿Sí? Acá fíjense que esto es parecido a la que nosotros habíamos planteado siempre, pero no es igual, porque nosotros siempre con la restricción en multiplicadores de Lagrange, el lambda era un solo número. ¿Sí?
Esto es menos, sí. Es menos. No diría menos 1 en este caso. Ah, perdón, sí, me estoy olvidando del menos 1. Te entendí. Sí. Sería la descripción de la clase menos 1. Ahí va. No, sí, esta, que escribo acá, exacto. Bien. Antes nosotros podíamos, gracias, hubo siempre un lambda único para la restricción, pero ahora como tenemos que hacerlo para todos los datos, tenemos que encontrar n lambdas i, ¿sí? N lambdas i mayor que 0, que hagan que todos los datos cumplan esto que tenemos escrito por acá. Este específicamente no se llama multiplicadores de Lagrange, sino que se llaman condiciones de Karush-Kuhn-Tucker, que es una generalización de multiplicadores de Lagrange. Pero la idea es la misma, o sea, queremos minimizar esto y queremos que esto también se cumpla, entonces lo escribimos de esta manera, que es una manera genérica. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es derivar y encontrar expresiones para los parámetros. Y acá se pone un poco más compleja la cosa, pero tratemos de intuitivamente pensarlo de esta manera. Esto que está acá, estos lambdas, son los coeficientes de SVM, que la forma en español de decirlo, o de llamar el modelo, son máquinas de soporte vectorial. Support Vector Machines. Y la pregunta lógica es, ¿qué es un vector de soporte? Los vectores de soporte van a ser los puntos sobre los cuales nosotros nos apoyábamos para definir cuán ancho cuál era el plano, ¿no? Cuál es el plano simétrico que pone menos 1 y 1 en 2 puntos. Quiero decir, si vuelvo por acá. Vamos, ahí la condición es que en ningún punto se mezclan, ¿no? Claro, o sea que es que todos los puntos estén en el margen o más lejos. Pero están claramente separados. Sí, o sea, esto solamente esto solamente funciona si son linealmente separados los datos. Vamos a ver después cómo lo generalizamos, pero sí. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esto así. Esto es medio absurdo, pero esto así. ¿No? Entonces, nosotros dijimos, bueno, el mejor plano tiene que ser uno que cumpla que los márgenes sean más grandes que 1, los puntos estén más lejos que los márgenes, y que sea el margen lo más grande posible. Entonces, por ahí yo tiro acá y digo, bueno, ok, tomo este plano. Y este es el margen, este punto está sobre el margen y este punto también está sobre el margen. ¿No? Ese sería nuestro plano ideal. Este punto que está acá, que póngale que es x1, y este es x2, son lo que se llaman los vectores de soporte. ¿Sí? Son los puntos donde se apoya el plano para construirse, básicamente. Pero acá, entonces, si tuviésemos la suerte de arrancar con estos dos datos, nosotros tendríamos todos estos lambdas igual a 0, excepto en el lambda 1 y en el lambda 2. Más generalmente en el lambda que corresponde a este dato y en el lambda que corresponde a este dato. Obviamente, como empezamos con datos al azar, no siempre vamos a tener la suerte de elegirlos bien, pero vamos a hacer una demostración en el pizarrón, una cosa numérica, para que veamos que se acomoda igual. O sea, estos van a ir cambiando y se van a ir modificando de tal manera de encontrar siempre dos vectorcitos en el cual construir esto. ¿Sí? Más o menos intuitivo. Entonces, sí, estos son datos que son 1 y estos son datos que son menos 1. Y los queremos separar, entonces tenemos que apoyar uno en cada clase, digamos. Y por las dudas, la lambda tiene que ser siempre mayor que 0. Claro, o sea... Y estos dos planos están en corte transversal siempre paralelos al centro. Paralelos al centro te quiere decir que son equidistantes a estos dos puntos. Sí, o sea, se va a terminar acomodando el plano porque... Si vos primero encontrás los dos puntos y después ahí metes la línea media. Claro. Es un plano, no una línea. Sí, acá es una línea, pero es un plano en términos generales, digamos. Esto puede estar en n dimensiones, hacemos un hiperplano. Nunca te va a pasar que vos... Esto siempre va a estar en el medio, digamos, porque si vos eligieses esta línea, la distancia de esta línea a este punto va a ser más chica que esta. ¿Me explico? Y como el margen es simétrico, vos decís, bueno, si lo quiero maximizar, lo tengo que poner en el medio. Exacto. Y el margen va a ser muy chiquito porque se acorta la distancia máxima que no puedo mover. ¿Qué es lo que define si único? O sea, ¿es único ese plano?
Este es único, sí. ¿Qué es lo que define que sea único? La convexidad de esto. La convexidad de esto. Lo mismo que cuando buscamos los parámetros, decíamos, che, como una regresión logística tiene un único conjunto de parámetros. Bueno, es porque su función de costo es convexa. Esto también es convexo. O sea, hay una única configuración. Hay solo un único mínimo. Claro. Pero, Sí. O sea, en realidad hay muchas configuraciones de lambdas que vos podés usar que hace que no sea convexo, pero hay una única configuración de W y de B que hace que esto sea mínimo. ¿Sí? porque gráficamente pueden ser distintos planos y cambios de multiplicación. ¿Cómo cuál? Que estén a una distancia mínima. Por ejemplo. Ahora me imagino, si nosotros los dos puntos aislados, mira, se me ocurre que no tenés un punto acá y este acá y tenés la distancia acá. Entonces, Eso es lo que estamos haciendo ahí, ahora. sí, este plano del medio podría. No. O sea, vos decís, che, esta es la distancia. Ya digo lo que dice Álvaro, ¿no? Esta es la distancia en el medio entre los dos puntos, entonces, ¿por qué no tiro este plano? Claro. Porque esta distancia es más chica que la otra. Bueno, pero una inclinación que no sea menor a esa, ponele. O sea, ahí porque es obvio, ponele que ese punto de allá arriba no está. Pero nosotros tenemos un buen punto por ahí atrás que la distancia es Claro, más. si no está el primero, va a tener que tomar el segundo punto. Está, pero. Sí. ¿Entendés? O sea, vos ahí gráficamente decís, no, porque este punto está más cerca. Bueno, pero ponele que ese punto no está. Y los tenés todos muy aislados y tenés dos puntitos ahí. Sí. Entonces, Yo lo que tengo que hacer es. La distancia más chica entre el punto y el plano son líneas, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar los dos puntos que están más cercanos entre sí. Los dos puntos más cercanos entre sí, en este caso son estos. Yo tiro esta línea, básicamente. Y después busco algo que sea perpendicular a esta línea. Y hay una sola. O sea, gráficamente se ve que es uno solo. Después lo que pasa matemáticamente es que esto es convexo. Pero hay una sola. Bien. Voy a borrar esto un segundo. Entonces, nosotros podríamos hacer lo que hacemos en muchas clases. Yo, perdón, tuve comentarios mixtos respecto a qué es lo que les gusta y qué no les gusta de la materia. Algunos me decían que les gustaba la parte matemática, otros decían que no. Entonces, esto hay que tomarlo con muchas pinzas y van a ver que las expresiones a las que llegamos son dificilísimas. Entonces yo voy a obviar, voy a decir, che, si derivas esto, da esto y encontramos esto, ¿sí? Pero no, ¿qué les gusta más en general? ¿Quieren que desarrollemos a lo profundo? ¿Eso les ayuda a tener más? ¿No? Ok. Listo. Bien. Entonces, en el examen pido demostraciones. No, mentira. Igual en el final pasado pedí una demostración. Salió. después vas a hablar del parcial de la pregunta. ¿Qué hay que hablar? Porque te juro que si me preguntas algo de esto, sí, te lo dije. Pero si yo te pregunto, acá los apuntes y es 100% de esto, no va a haber mucha matemática en el parcial. Lo que yo te voy a preguntar son cosas del estilo, che, las máquinas de soporte vectorial buscan el hiperplano óptimo de separación de los puntos. ¿Y vas a decir? Sí, ok. Es verdad porque me acuerdo que vimos el dibujito, qué sé yo. Sí. Te voy a decir, no sé, la regresión logística siempre tiene un único conjunto de óptimo. La respuesta es más o menos. No, porque si no está regularizado como vimos en esa clase, no va a llegar a converger nunca. Hay cosas que vemos en clase que decimos, che, ojo, que acá puede pasar esto y esto. Pregunto eso. Pero no hacemos cuenta. Bien. Si quieren después paso un... Sí, estaría bueno un breve parcial para entrenar. Bueno. O sea, no hay mucha vuelta. Uno va viendo, ¿no? Ya, si se queda en la casa, van a casa fría. Está muy bien, está bien. En todas estas voy a tomar algunas.
No. Claramente. No, bueno, ponele que pones todas, no importa, pero primero tenemos una. Nada, o sea, les puedo hacer una. Pasa, yo no. Ya tengo todo preparado y trato de hacer sobre trabajo lo menos. Que nos daba un montón de preguntas y me decían, ustedes esta pregunta que yo, por esa le voy a tomar. Bueno, en definitiva no sé si estudia todo, nos orientaba, y íbamos todo concepto porque íbamos a la pregunta, a estudiar. Y no va a pasar que ustedes agarran todo eso, lo tienen en chat GPT y dicen B, A, B, A, C, B, A, y aprueban el examen. ¿Por? Las cambian de las mezclas. Sí, pero que la mezcla. Sí, pero la mezcla se la sabe. El espíritu de la pregunta ya la tenés. ¿Por qué va a ser? ¿Va a ser acá? ¿Multiple choice? No. Después, si quieren, les comparto el examen que hice para diferencia del cuatrimestre pasado. Y se dan una idea de lo que pregunto. Pero son todas preguntas conceptuales, qué sé yo. No hay que hacer ninguna cuenta, pero tienen que saber más o menos el espíritu de lo que se busca. Yo te pregunto, la regresión lineal es... Sí, pero está todo. Y escrito tal cual. Pasa que tenés que leer 100 páginas, pero si entendés, más fácil. Bueno, dicho esto, si nosotros derivamos y queremos encontrar el W óptimo acá, lo que vamos a encontrar es esto. Que W tiene que ser igual a I igual 1 hasta N de los lambdas I por los targets por XI. ¿Qué tal? Esto es si derivamos esto respecto a W. Así es fácil, ¿sí? Y si derivamos respecto a B, lo que vamos a encontrar es esto. Igual 1 hasta N de lambda I. ¿Sí? O sea que las sumas de todos los lambdas por los targets nos tienen que dar 1. ¿Qué significa esto más o menos en cristiano? Que bueno, toda esta sumatoria que tiene que ser igual a 1, y si yo muevo un lambda para un lado, o sea, pónganle que lambda 1 yo lo defino como 1, entonces lambda 2, que por ahí es el par de su vector de soporte, también se tiene que mover 1. Porque si, pónganle que x1 es 1 y x2 es menos 1. ¿Ok? Para que esto se mantenga 0, yo cuando muevo un lambda hacia una dirección, tengo que mover otro de otro target en la contraria, para que se mantenga el equilibrio, ¿ok? Tener el mismo movimiento, la misma cantidad de movimiento. Exactamente. Y acá yo defino un par de Bs, o cómo encontrar B numéricamente, que no lo voy a escribir acá, eso si quieren lo leen, es la demostración matemática, porque nosotros vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, nosotros con todas estas expresiones, lo voy a borrar por allá, vamos a encontrar, podemos reescribir todo esto de la siguiente manera. Bien,
Verán por qué no quiero hacer esta demostración a vivo, pero es este choclo que queda, ¿sí? Entonces, que es básicamente reemplazando esto acá en W y distribuyendo todo este choclo, ¿sí? Entonces, por esta segunda expresión que tenemos acá, sabemos que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ya lo podemos sacar de la cuenta. Y con eso visto, básicamente podemos reescribir todo esto de una forma un poquito más copada, que va a ser esto que tengo por acá. J igual 1 hasta n, lambda i, lambda j, bien. Entonces, vemos que nos quedamos con una expresión que solamente depende de los lambdas, de los targets, de los datos y de vuelta de los lambdas. O sea que W y B ya no está. Entonces, lo único que tenemos que encontrar acá, lo que deberíamos encontrar es el valor de cada lambda, de tal manera que esto sea lo más grande posible, ¿no? La función de verosimilitud, que es esto que tenemos acá. Perdón, lo más chico posible, la función de verosimilitud. Entonces, solamente porque esto nos va a ser interesante después, y es un poco porque esto desde la teoría es interesante, vamos a hacer eje acá. Esto es lo mismo que el producto vectorial entre xy y xj, ¿no? Y esto en la teoría se escribe como k de xy xj. Y esto se llama kernel, ¿sí? Puntualmente, esta expresión que tenemos acá, esto es un kernel lineal, pero dentro de K la podemos definir como de 700 maneras. Entonces, técnicamente nosotros podemos hacer descenso por gradiente y encontrar estos parámetros. El tema es que eso se intentó hacer durante 30 años, literal desde los 60 hasta el 98, y tardaba 700 millones de años. O sea, siempre pasa un poco lo mismo y por eso está bueno, digamos, pensar, o sea, yo sé que es medio aburrido, pero está bueno pensar estos modelos de una óptica matemática porque tanto en redes neuronales como en máquinas de soporte vectorial pasó lo mismo. El problema no era un problema teórico, ni un problema computacional, sino que a nadie se le había ocurrido el método concreto desde la matemática, desde la probabilidad, para hacer que esto sea más rápido. Entonces, básicamente, por lo que no funcionaba era porque tardaba muchísimo, y tardaba muchísimo porque hacíamos lo mismo que hacemos en todos los modelos, que es descenso por gradiente. Eso cambió gracias a un changuito que se llama John Platt, que es fue o era investigador de Microsoft. Vieron que varias empresas de estas grandes básicamente le pagan a gente y dice, bueno, che, quiero que este problema lo resuelvas y que estudies teóricamente desde acá. Bueno, y este tipo en el 98 encontró e inventó un modelo que se llama SMO, que es un poco distinto a lo que venimos trabajando y por lo que yo busqué y por lo que yo sé, no se usa en otra cosa que no sea máquinas de soporte vectorial, pero es lo que vamos a aplicar acá para que esto funcione. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entender más o menos cómo funciona SMO y hacer unos ejemplos en el pizarrón con linitas para ver por qué funciona. ¿Ok? Y después vamos a ir a otros detalles de la máquina de soporte. ¿Y en qué se diferencia las máquinas de soporte vectorial de las redes neuronales? Para eso va a ser importante saber esto. Todavía no llegamos. Ahora vamos a ir. O sea, un poco lo que decía Nicolás cuando decía, che, pero esto solamente anda cuando son separables las clases entre sí. Eso es un poco el kit. O sea, ¿qué pasa si las clases no son separables entre sí linealmente? Y eso puede tener dos acepciones o dos formas de interpretarlo. Porque son separables, pero no linealmente, o porque no son separables directamente de ninguna manera porque los datos están mezclados, en cuyo caso también hay una versión de máquina de soporte vectorial para esos casos. Pero ya vamos a llegar y ya voy a explicar por qué yo digo que está en el medio, y no lo digo yo, bueno, es una cosa de teoría o de interpretación libre, digamos. Entonces,
¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de esto, que si había un movimiento de un lambda hacia una dirección, el lambda de otro dato que pertenezca a la otra clase tiene que moverse en el mismo sentido, ¿no? Para que siempre se mantenga cero. Entonces, lo que nosotros podemos decir ahí, o la forma que lo vamos a escribir nosotros, es de esta manera. Si agarramos dos datos cualquiera y medimos su desplazamiento, esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y este dato y este dato j tienen que siempre pertenecer a clases distintas. Si no, no hay otra manera, como lambda siempre tiene que ser mayor o igual a 0, no hay otra manera de hacer esto que en clases comunes, digamos, porque no podemos disminuir el lambda. ¿Sí? O sea, esto y esto tienen que ser iguales y estas tienen que ser clases distintas. ¿Cómo reescribimos eso básicamente? De esta manera. Esto lo voy a hacer para lambda 1, pero entiendo que queda igual para el otro. Okay, que se entiende que queda igual para el otro. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir esto. Y después nosotros podemos derivar la función de verosimilitud que escribimos antes respecto a este movimiento y nos va a quedar algo interesante, que es esto que escribo por acá. ¿Sí? Esto, si recuerdan en el método de Newton-Raphson, básicamente es el hessiano de la verosimilitud, y eso nos indicaba básicamente cuál era la curvatura de la función de verosimilitud. O sea, decir, che, hay un único mínimo o no. Digamos, che, hay un único mínimo cuando es como un valle, o sea, hay un momento que frena y vuelve a arrancar. Para eso decíamos que esto tiene que ser semidefinido positivo. Concretamente acá lo que encontramos es que hay una expresión que depende de los kernels lineales, por lo cual esto explica. Esto solamente lo tenemos para hacer cuentas, pero después ya vamos a ver qué funciona. Entonces, ahora sí, ya estamos para ir a SMO. En SMO primero vamos a inicializar los parámetros, ¿no? Vamos a decir que lambda 1 es igual a lambda 2, que son dos datos cualquiera, y es igual a 0, que W va a ser igual a 0 y que B va a ser igual a 0, ¿sí? Esto lo pueden elegir los que quieran, se va a acomodar los datos de distinta manera, pero en general se dice, bueno, che, arrancamos diciendo que no sabemos nada. En la segunda parte, elegimos estos coeficientes. Decimos, ok, che, ¿cuáles son los datos con los que yo voy a arrancar? En general se arranca con cualquiera de dos clases distintas. O sea, de todos los puntos que tenía acá, agarro uno, y de todos los puntos que tenía acá, agarro otro. Cualquiera. Entonces elijo I y J. Vamos a poner, y acá le pongo I y acá le pongo J. ¿No? Bien. Lo que vamos a hacer después es calcular los errores de nuestra clasificación. Nosotros cuando agarramos los dos puntos, cualquiera, vamos a hacer el plano y vamos a encontrar que hay algunos puntos que nos van a quedar adentro del margen y otros que nos van a quedar del otro lado del plano, ¿no? O sea, eso es un poco de la suerte de cómo arranquemos a elegir nosotros los puntos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O cómo lo podemos ver gráficamente? Por ahí yo arranco eligiendo este punto y este punto. Entonces elijo el plano que separa mejor los datos y por ahí me da esto. El punto que está en el medio te va a quedar dentro del margen. Claro, entonces me queda, acá dibujo más o menos el margen. Todos estos puntos me quedan adentro del margen, este me queda del otro lado, este me queda bien, pero el resto no, ¿ok? Entonces tenemos que penalizar de alguna manera, o tenemos que decir cuán bueno es nuestro plano y con cuánta fuerza, en función de cuánto nos equivoquemos, vamos a cambiar todo. Entonces, ¿cómo hacemos el error para este punto, por un punto I cualquiera? Bueno, va a ser nuestra función de clasificación menos el target en concreto I. ¿Qué quiere decir esto?
j igual 1 hasta n, de lambda j y j acá. ¿Sí? O sea, nos fijamos con nuestra clasificación en cuánto le pifiamos a todos los datos y a partir de ahí elegimos básicamente, o decimos, che, acá nos estamos equivocando mucho, acá nos estamos equivocando menos, y a partir de acá, nada, elegimos lo que corresponda o la fuerza que tenemos que hacer. En el cuarto lugar, tenemos que actualizar estos parámetros de por acá, una vez que ya tenemos los errores. Esto se va a hacer con esta manera, que los voy a escribir ahora, pero básicamente esto se escribe así para mantener esta expresión que tenemos acá, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos un juego con esta expresión, vamos a llegar a esto que escribo por aquí. Más IJ por, vamos a poner I2. E1 menos E2. Y acá pongo este nabla. Y este nabla es básicamente esto que tengo acá, ¿sí? O sea, fíjense que llevamos una forma medio método Newton-Raphson, ¿no? Decimos, che, bueno, reemplazo el lambda 2 con el valor original y dependiendo cuánto me equivoco y en qué dirección, como que hago una tasa de aprendizaje basada en la curvatura de la función de costo en ese punto. Es como tener un alfa, que se actualiza solo. Y el lambda 1, por consiguiente, nos queda muy parecido la expresión. Muy bien. Esto básicamente, perdón. Esto es lambda 1. ¿Sí? Es básicamente lo mismo, lo que pasa es como los targets son uno positivo y uno negativo, tenemos que poner este menos para que los dos se muevan en la misma dirección, los dos lambdas. Bien. Y por último, tenemos que actualizar, voy a escribir acá a ver si me alcanza. Tenemos que actualizar W, tenemos que actualizar B. W ya tenemos la expresión grande, ¿no? Sabemos que la sumatoria, bueno, lo voy a reescribir por acá, solamente para tenerlo. Hasta N. O sea, una vez que ya tenemos los lambdas actualizados, podemos calcular W, pero nos hace falta calcular B. ¿Y cómo vamos a calcular B? Bueno, con todo un bicho gigante, que es esto que tengo por acá. Es igual a B menos E1 Yo creo que esto lo estoy escribiendo bien, pero si uno tiene la nota de clase y lo quiere chequear, me sirve porque tengo la impresora rota en casa y hay partes que no veo. Pero si no recuerdo mal era así. Bien. Este bicho, B2 se hace lo mismo pero cambiando los coeficientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Bueno, nos fijamos básicamente el error y nos fijamos cuánto modificamos los coeficientes y a partir de ahí decimos, che, bueno, esto lo movemos más para arriba, más para abajo. B a este plano lo que hace es subirlo y bajarlo, pero que mantenga esta dirección. Entonces, de esta manera encontramos el óptimo. Una vez que encontramos el B, volvemos a calcular el error, volvemos a calcular los lambdas, volvemos a calcular B, y así hasta que no encontremos más error, ¿sí? En el mejor de los casos. Esto, al igual que un método de actualización, que este es para redes neuronales, que se llama perceptrón, solamente converge si existe, si son linealmente separables. Si no son linealmente separables, lo que vamos a encontrar es un plano que va a estar haciendo esto todo el tiempo y nunca va a frenar. De hecho, acá nosotros no tenemos nada para amortiguar el movimiento. No estrictamente, más o menos, pero sí. O sea, no. Pero esto pasa porque así es el método, pero si hicieras alguna modificación del kernel, lo podrías arreglar. Entonces, sé que esto no se entiende nada, decir, bueno, sí, qué sé yo, agarro unos números, lo mezclo, te creo que funciona, pero lo que yo propongo hacer ahora
es dibujar en el pizarrón un conjunto de datos y mostrar cómo esto funciona, ¿sí? Y cómo los números dan. Entonces, acá voy a escribir esto. Bien. Entonces, ya. Para hacer a favor de combinación lineal, ¿no? ¿Cómo? Combinación lineal, ¿no? Solo convergía. Converge cuando son, como estos, linealmente separables. O sea, cuando existe la recta, básicamente, que queremos encontrar. Bien. Entonces, miremos un segundo este conjunto, ¿sí? Esto es tan fácil, esto va a ser, en un acto de originalidad, ¿no? 1, 1, 2, 2. Acá tengo 3, 3. Y acá tengo 4, 4. Entonces, se ve que esto es linealmente separable, ¿no? Si yo meto un planito para acá, de este lado me quedan todos los azules, de este lado me quedan todos los verdes. Entonces, yo voy a decir que los puntos... estos dos puntos pertenecen a la clase 1 y estos dos puntos pertenecen a la clase menos 1, ¿sí? Pero esto, como les decía, es arbitrario y ustedes lo escriben como quieran. Bien. Entonces, perfecto. Supónganse que en el mejor de los casos tenemos suerte y arrancamos con estos dos puntos. Con el punto 2 y con el punto 3, vamos a decirlo en general. Entonces, para esto ya arrancamos de prepo diciendo que lambda 2 es igual a lambda 3 y es igual a 1. ¿Ok? O sea, decimos, bueno, ok, estos dos tienen que ser mayores que 0, le pongo un 1 genérico y arrancamos. Si nosotros calculamos W, lo hacemos con esta ecuación de acá, lo que vamos a tener es 2, 2, ¿no? Que es este punto que tenemos por acá, menos 3, 3. ¿Cómo? Para medir la distancia entre los puntos. No. Yo digo, ok, arranco eligiendo estos dos puntos, que son el punto, este es el punto 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ok? Arranco diciendo, bueno, elijo estos dos, pongo el lambda 2 y lambda 3 de prepo igual a 1. Dijimos que el W se calculaba así. Entonces, me queda, empezamos por el punto 2, ¿no? Me queda 2, el target dijimos que era 1, y el punto es 2, 2, entonces me queda 2, 2, y me voy al punto 3, esto es 1, no lo miramos, esto es menos 1, y este punto es 3, 3. 2, 2, menos 3, 3, me queda menos 1, menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces W es menos 1, menos 1. Y después, si yo calculo los errores y hago todo esto, que lo podemos hacer a lo lejos, pero también no me pueden creer, este B me va a quedar 5. ¿Ok? Entonces el plano resultante, esto va a ser y más x menos 5, tiene que ser igual a 0. Y esto me queda como que y es igual a menos x más 5. ¿Ok? Entonces, cuando... o pasémoslo acá. Cuando esto es 2, este es 2,5, esto tiene que ser 2,5, este punto lo tenemos por acá.
y va bajando en este estilo. ¿Ok? O sea, este es el plano que se dibuja. Verán que es una línea perfecta, ese a propósito. Pero nada, o sea, si calculamos esto nos da exactamente ese punto. Pero podemos tener peor suerte y arrancamos por... Voy a dibujar esto mismo. Esto, perdón, en el cálculo de B me dio un poco de fiaca hacerlo, la verdad. Si bien lo hacemos, pero son cuentas, etc. Acá nosotros vamos a calcular un B1 y un B2, y lo que se hace en general es se promedian esos dos números, y de ahí sale el 5. Pero nada, lo chequeamos ahora con cuidado. Entonces, ahora yo vuelvo a dibujar esto por acá. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si elegimos el punto 2 y el punto 4? Recordemos que siempre tienen que ser combinaciones de dos puntos de distinta clase, ¿no? O sea, nunca podemos elegir estos dos, por decirles algo. Entonces, si yo calculo el W tal cual lo tenemos así, o sea, definimos lambda 2 igual lambda 4, y le ponemos 0,25 solamente por poner un número, entonces se puede calcular igual, pero es por poner un número, W me va a quedar menos 0,5, menos 0,5. Bien. Y B me va a quedar igual a 3. Y esto es bastante malo porque este plano se dibuja acá. Y esto es bastante intuitivo que pasa así, ¿no? Pues yo digo, che, agarro estos datos y yo no tengo ninguna idea a prepo de cómo van a ser. Entonces, listo, asumo que estos son los vectores de soporte, busco el plano que es mayor separación entre los dos y tiene que ser lo mismo que este, pero movido para allá. Pero acá está mal. O sea, acá no está cumpliendo con este punto por lo menos, no está cumpliendo con la condición de estar a distancia 1 del plano. Entonces lo que se suele hacer es, se deja este punto fijo, pero se elige, se puede dejar en este caso vamos a elegir este, y vamos a tomar el que está en infracción, pero si tienen más de un punto que esté en infracción, van a elegir dos puntos de cada clase que estén por dentro del margen o estén del otro lado del plano, ¿sí? O sea, como que dicen, bueno, estos dos están funcionando mal, entonces voy a dos puntos, perdón, sí, estos dos puntos están mal clasificados, entonces me apoyo sobre ellos para tratar de acomodar el plano, porque yo sé que se tiene que cumplir la condición para todos los puntos del plano. Entonces, si estos están mal clasificados, significa que como que estoy avanzando hacia afinar la cuestión. Por eso le decía, si no tenemos valor de separación lineal, esto va a ir girando siempre entre dos planos concretos, porque siempre va a haber un punto más mal clasificado. Entonces, si nosotros acá calculamos el error para el paso 2, vamos a obtener que el error del punto 3 es igual a 1, el error del punto 2 y el error del punto 4 son iguales a 0, porque siempre están a distancia 1 del margen, entonces está todo bien. Y el error del punto 1, que está por acá, también es igual a 1, ¿no? Estamos a más de una distancia del margen. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es actualizar lambda 3, ahora tengo que elegir otros lambdas para actualizar, y como el lambda 3 está mal clasificado, voy a elegir ese y voy a apoyarme en otro. En principio en el mismo que tomé acá, que estaba bien, o sea, yo no tengo ningún motivo para pensar que esto tiene que cambiar. Entonces, si actualizo lambda 2, me va a quedar 0,75, lambda 3 me va a quedar igual a 0,5 y lambda 4 me queda igual, es igual a 0,25. Si yo vuelvo, o sea, en el segundo paso, voy a escribirlo así, estoy tomando este punto y este punto. Entonces, si ahora yo vuelvo a escribir el W,
lo que me va a quedar es, de vuelta, menos 1, y B es igual a menos 5. Menos 1, estamos de acuerdo. Y acá, si lo escribimos, nos va a quedar como así, que lo podemos cambiar de signo tranquilamente, y nos va a quedar igual que allá, ¿no? Sí. El 3 es el que está mal, ¿no? El 3 es el que está mal, sí. Y tiene error 1 porque justamente debería ser el 2, debería ser 0. Debería ser 0, sí. O sea, son 0 siempre los que están apoyados sobre el margen. Ah, y E1. También, ¿Por qué E1 no E1 el error también y no menos o más? porque nosotros para medir el error siempre decimos este punto tiene que estar sobre el margen. Si está más lejos o más cerca del margen, o sea, está movido, decimos que tiene error. Pero como nosotros no nos apoyamos en la próxima iteración sobre este punto, no nos interesa. Porque el E1 va bien, o sea, porque está dentro del margen, pero está, o sea, no te genera el error, digamos. Estamos de acuerdo, pero la restricción que nosotros hicimos cuando tiramos la función de verosimilitud, pedíamos que todos los puntos sean iguales a 1. Digamos, esa es como la restricción que ponemos en Lagrange. Entonces, es verdad, acá aparece 1, pero cuando nosotros actualizamos los coeficientes, este error no lo consideramos. Porque solamente consideramos los errores de los vectores de soporte en los cuales nos apoyamos. Entonces miramos este error, 0, y este error, 1, y elegimos este dato porque está mal clasificado. Sí, pero ahí, yo digo, te pregunto esto porque ahí lo ves gráficamente, ¿no? Sí. Pero en el numérico, ¿cómo te darías cuenta? Si uno te da error 1, ¿cuál es la cosa que está mal? No, porque este está por fuera del margen, esto vale. Esto no vale. O sea, vos agarrás el plano, medís la distancia de los puntos al plano y tiene que ser mayor a 1. Mayor o igual. Entonces, decís, bueno, ¿esto vale? Sí, bueno, la distancia es 2. ¿Esto vale? No, la distancia es 0. Entonces, me apoyo sobre este, que no tengo sentido para qué cambiarlo, y después me apoyo sobre este. Si nosotros bueno, esto solamente para demostrar que el nuevo plano ahora nos va a quedar acá. Tal cual nos quedaba el otro, ¿no? Numéricamente coincide. Si nosotros tuviésemos más mala suerte y nos apoyáramos acá y acá, evidentemente el plano va a quedar acá, pero W nos va a quedar amplificado, de tal manera que este punto y este punto estén adentro del margen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, acá pues no tenemos más opción, pero después es un proceso iterativo, vamos a apoyar en este punto y en este punto, vamos a actualizar los coeficientes y nuevamente nos va a quedar este plano. ¿Sí? Esa es la lógica de cómo funciona. Tiene mucho sentido que esto numéricamente funcione. Y todas las cuentas que vienen abajo están buenas para mirar, pero básicamente están construidas para que pase esto. Para que nos apoyemos sobre dos datos, tiremos el plano que hay en el medio, decimos, ok, esto funciona, y si hay algún dato más clasificado, entonces me apoyo sobre el otro y puedo seguir modificando coeficientes de a poquito. No tengo que modificar todos los coeficientes, puedo modificar 10 y ya llegó a la convergencia. Es un poco la explicación de por qué va rápido. Está bien, pero capaz que no medio que está mal, usamos nosotros como soporte, vamos a ver si Exacto. encontramos. Y siempre agarrás los puntos, o sea, acá puede haber 70 millones de puntos, por ejemplo, pero si nosotros nos equivocamos, siempre elegimos el que más error tiene. Y el que más error va a tener en esta situación es el que está más cerca del plano, porque es el que menos cumple la condición. Bien. Dicho todo esto se llama específicamente SVM Hard Margin. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Margen fuerte? Bueno, que no permitimos que haya ningún dato dentro de los márgenes. Pero por ahí nos encontramos con situaciones donde esto no corresponde, digamos. Porque imagínense, solamente por plantear así, que tengo algo de este estilo, ¿no? Cuestión que no puedo separar perfectamente todos los datos. O sea, como que nunca encuentro un plano para incluir este dato conjunto con los circulitos y las X del otro lado. ¿Qué hacemos? Bueno,
la solución que se propone es decir, bueno, tirate un plano así de vuelta que más o menos se pare y que la penalización por estar dentro del margen sea algo, ¿no? O sea, que encontrate lo que maximice el margen, pero considerando que hay puntos que no vas a poder clasificar perfectamente, ¿sí? Eso se hace agregando una constante C, que básicamente regula cuánto vamos a castigar o no estas incursiones dentro del margen, ¿sí? Pero creo que podemos descansar un ratito y lo charlamos. ¿Qué hora somos? 8 y 9. ¿Hacemos hasta 25? ¿Les parece?